¿Cómo pudo Occidente perder cientos de miles de millones de dólares en apenas unos días? La respuesta: un solo movimiento ruso capaz de sacudir los cimientos de la economía global y dejar a Estados Unidos más expuesto que tras cualquier sanción previa. Pero para comprender realmente el alcance de este golpe, debemos retroceder y observar cómo se han gestado, a lo largo de la historia, cambios de poder impulsados por el control de los recursos fundamentales. Situaciones similares han marcado civilizaciones enteras, desde el control del oro en el Imperio Romano hasta la nacionalización del petróleo en Oriente Medio. El dominio sobre materias primas siempre ha sido el verdadero motor del poder internacional. Rusia tomó el control absoluto del complejo Stepnagorsk, una gigantesca instalación minera que alberga reservas de uranio y manganeso, valoradas en al menos $100.000 millones. Piense en esa cifra. Supera el presupuesto militar anual de grandes potencias. Es el equivalente al Producto Interno Bruto de decenas de países pequeños. Este golpe estratégico no solo significa la pérdida de uno de los activos más codiciados, sino que priva a Occidente del acceso a materiales clave para la energía nuclear y la industria metalúrgica. Es como si un solo movimiento en el tablero de ajedrez obligara a replantear toda la partida. La reacción en Washington no tardó. Donald Trump exigió a Vladimir Putin la devolución inmediata de Stepnagorsk, amenazando con duras represalias y la retirada obligatoria de todas las fuerzas rusas. Recordemos que, en la historia reciente, pocas veces un presidente estadounidense ha emitido una demanda tan directa y pública sobre un activo estratégico ocupado por una potencia rival. Pero Moscú fue más lejos. No solo ignoró las demandas estadounidenses, sino que reforzó su control militar y consolidó su dominio sobre este enclave vital. Se desplegaron más tropas, se instalaron sistemas antiaéreos y se crearon zonas de exclusión para impedir cualquier intento de recuperación. Este asalto no es un caso aislado. En apenas medio año, Rusia ha arrebatado a Occidente 3 objetos estratégicos en Ucrania, todos ellos valorados en cifras que superan por mucho los cientos de miles de millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, estas pérdidas superan la ayuda financiera total que Occidente ha entregado a Ucrania desde el inicio del conflicto. Con Stepnagorsk, Moscú ha infligido un golpe devastador. Las pérdidas estadounidenses ya multiplican por 10 los daños causados por todas las sanciones económicas impuestas a Rusia desde que comenzó el conflicto. Es un giro inesperado que ningún analista había previsto en sus escenarios más pesimistas. Lo más alarmante es que este movimiento marca un nuevo paradigma geopolítico. El control físico de materias primas críticas puede redefinir el equilibrio global de poder, golpeando la economía, la seguridad energética y el bienestar de millones en Occidente. Pensemos en el embargo petrolero de los años 70. Entonces, la decisión de unos pocos países de restringir el suministro de crudo sumió a Europa y Estados Unidos en una recesión, disparó la inflación y cambió para siempre la política energética occidental. Hoy, el control ruso sobre uranio y manganeso plantea riesgos similares, pero con un alcance aún mayor. Muchos ven solo cifras lejanas, pero ignorar cómo la lucha por los recursos está reescribiendo las reglas de la economía mundial es un error costoso que podría afectarnos a todos. La historia nos enseña que los conflictos por materias primas suelen ser el preludio de cambios profundos en el sistema internacional. Basta recordar la importancia del carbón y el acero en la configuración de la Europa moderna o la influencia del caucho y el cobre en los conflictos de África y Asia en el siglo pasado. Para entender la magnitud real de este cambio, primero debemos descubrir por qué Stepnagorsk es mucho más que un simple punto en el mapa de la guerra. Stepnagorsk no es una instalación cualquiera. Su historia, ubicación y reservas la convierten en el corazón de una batalla silenciosa que puede cambiar el rumbo de la guerra. Veamos qué la hace tan crucial para ambos bandos. Desde la época soviética, la región de Stepnagorsk ha sido considerada un nodo vital en la cadena de suministro de minerales estratégicos. Durante décadas, científicos e ingenieros soviéticos trabajaron en la expansión de sus minas, conscientes del valor incalculable que estos minerales tendrían en el futuro.
¿De qué depende, en realidad, la fuerza energética y la industria de Occidente? La respuesta, inesperada para muchos, descansa en dos minerales aparentemente discretos, pero absolutamente cruciales: el uranio y el manganeso, que yacen en el subsuelo de Ucrania. Estos recursos son el eje oculto de la infraestructura energética y militar de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. La falta de acceso a minerales esenciales paralizó la producción armamentística de varios países. Hoy, la historia podría repetirse a otra escala. El uranio es el combustible esencial de las plantas nucleares, responsables de cerca de una quinta parte de la electricidad estadounidense. Sin este mineral, los reactores se apagarían y la red eléctrica de una de las mayores potencias del planeta quedaría vulnerable. Lo más inquietante: Estados Unidos no produce ni siquiera la mitad del uranio que consume. Depende de importaciones, y entre sus principales proveedores figura Rusia, el adversario geopolítico que hoy controla parte de los yacimientos más ricos de Ucrania. Es como si, en plena carrera espacial, la NASA dependiera de piezas fabricadas por la Unión Soviética. El manganeso, por su parte, es insustituible para la producción de acero, materia prima vital para la industria, el transporte y la defensa. Sin manganeso, fabricar tanques, trenes o incluso simples vigas resulta inviable. En la Primera Guerra Mundial, la escasez de manganeso obligó a varios países a buscar sustitutos ineficientes, lo que afectó la calidad y resistencia de su maquinaria militar. Por eso, garantizar el acceso a este mineral se ha convertido en un asunto de seguridad nacional y estratégica. La dependencia de fuentes externas se agravó cuando Estados Unidos perdió acceso a los recursos ucranianos, incorporados en los planes de independencia energética de la administración Trump. Ucrania era la promesa de un nuevo proveedor fiable, clave para reducir la influencia rusa sobre el mercado global de uranio y manganeso. Pero la caída del gigantesco complejo de Stepnogorsk, un activo valorado en cientos de miles de millones de dólares, desbarató esas aspiraciones en cuestión de días. Es un revés comparable a la crisis del Canal de Suez en 1956, cuando la nacionalización del canal por Egipto redefinió las rutas comerciales globales. Stepnogorsk no es solo un punto en el mapa, es el símbolo del colapso de las estrategias occidentales para diversificar y asegurar su soberanía industrial. Bajo control ruso, Occidente ve reducido drásticamente su margen de maniobra, justo cuando más necesita opciones para proteger su abastecimiento energético y militar. La situación recuerda a la crisis del suministro de microchips en 2022, cuando la escasez paralizó fábricas de automóviles y dispositivos electrónicos en todo el mundo. Ignorar el papel de estos materiales sería un error catastrófico. Si Occidente no logra asegurar el acceso al uranio y al manganeso, se expone a cortes de suministro y a shocks capaces de paralizar industrias clave y comprometer su seguridad nacional. La amenaza ya no es abstracta, es real, palpable y cada vez más cercana. Las consecuencias se traducen en cierres de plantas, aumento de precios, pérdida de empleos y, en última instancia, en una menor capacidad de respuesta ante crisis internacionales. Pero ¿cómo llegó Moscú a controlar estos activos estratégicos y cuáles son las consecuencias reales para Occidente? La respuesta revela una compleja red de intereses, traiciones y decisiones de alto riesgo. Es el resultado de meses de maniobras políticas, alianzas rotas y movimientos militares calculados al milímetro. ¿Por qué cada jugada de Occidente provoca una respuesta rusa mucho más dolorosa? Para entender esta dinámica, hay que analizar cómo las sanciones y las represalias se han desarrollado desde el inicio del conflicto. El conflicto ha revelado una verdad inquietante para las potencias occidentales. Moscú no responde con la misma moneda, sino que multiplica el coste de cada provocación. Un ejemplo lo ilustra con claridad brutal. Tras la incautación occidental de un petrolero ruso, Moscú tomó el control de un activo cuyo peso económico y estratégico eclipsa por completo al original. El yacimiento de uranio y manganeso de Stepnogorsk está valorado en más de $100.000 millones, dejando al petrolero,
que apenas llegaba a unas pocas decenas de millones, como un daño menor. No se trata de un caso aislado. En los últimos 6 meses, Rusia se ha hecho con el control de 3 activos industriales clave, todos con acuerdos previos con Estados Unidos a través de Kiev. El caso de Stepnogorsk es el más reciente, y probablemente el más simbólico. Una sanción aparentemente rutinaria se ha transformado en la pérdida directa de una fuente estratégica de energía y materiales para Occidente. Recordemos el embargo de petróleo de la OPEP en los años 70. Una decisión similar llevó a Occidente a replantear su modelo de crecimiento y consumo energético. Hoy, la respuesta rusa es aún más sofisticada y letal. El patrón es innegable. Cada vez que Estados Unidos o la Unión Europea imponen sanciones o congelan activos rusos, Moscú responde con represalias que afectan recursos tangibles e irreemplazables. Occidente busca asfixiar la economía rusa, pero el coste real lo pagan aquellos que ahora dependen de materiales bajo control ruso. Mientras Occidente bloquea cuentas, Rusia toma posesión física de minas, plantas y yacimientos. Es un intercambio asimétrico en el que Moscú siempre parece anticiparse. Aquí se revela la lógica rusa. Moscú rechaza las reglas ajenas y prefiere aumentar el precio de cada presión, enviando un mensaje claro. Golpear a Rusia implica arriesgar algo mucho más valioso en el intercambio. La estrategia recuerda a la doctrina de la disuasión nuclear. El coste de la represalia siempre supera el beneficio de la agresión inicial. La toma de Stepnogorsk marca un giro decisivo. El control sobre recursos físicos es ahora más determinante que cualquier tratado o promesa. Los contratos y las inversiones occidentales en Ucrania se diluyen frente al avance militar y el dominio del terreno. El poder deja de estar en el papel y pasa, de forma implacable, a la realidad. Un ejemplo histórico. En la Segunda Guerra Mundial, el control de los campos petrolíferos del Cáucaso fue considerado más importante que cualquier acuerdo diplomático firmado en Ginebra. Hoy, la historia se repite en el corazón de Ucrania. Occidente enfrenta un riesgo abismal. No solo pierde activos de valor incalculable, sino que observa cómo sus apuestas políticas y financieras quedan en ruinas de un día para otro. La seguridad energética y la autonomía industrial tambalean, y el equilibrio global entra en una fase de incertidumbre peligrosa. En las bolsas internacionales, el precio de los metales y la energía reacciona con volatilidad. Los mercados tiemblan ante la perspectiva de nuevos cortes de suministro. El dominio físico de los recursos redefine la balanza de poder. Ahora, la vulnerabilidad occidental queda expuesta ante el nuevo tablero impuesto por Moscú. En tiempos recientes, solo la crisis del gas en Europa del Este tuvo un impacto comparable, y aún así, el golpe actual es mucho más profundo y duradero. ¿Estamos ante el principio de un cambio irreparable en la economía global? Las señales apuntan a una transformación de largo alcance. En apenas medio año, la caída de 3 activos industriales clave en el este de Ucrania deja claro que Rusia no solo avanza militarmente, también afianza su control sobre la infraestructura estratégica de la región. Pensemos en el impacto que tuvo la pérdida de los pozos petroleros de Kuwait en la economía global en los años 90. Hoy, la escala es aún mayor. Estos activos, entre ellos yacimientos de uranio y de manganeso, tienen un valor estimado de cientos de miles de millones de dólares, superando de lejos toda la ayuda financiera que Occidente ha entregado a Ucrania en ese mismo lapso. Si esta tendencia continúa, podríamos ver una reconfiguración de alianzas y nuevas tensiones en mercados que antes parecían estables. De continuar esta tendencia, Moscú no solo podría gestionar recursos con un valor total de billones de dólares, sino que pondría a Occidente frente a pérdidas cada vez más profundas, tanto económicas como geopolíticas. El control sobre materias primas nunca había estado tan concentrado en tan pocas manos desde los tiempos de los grandes monopolios coloniales. El dilema central, la dependencia occidental, especialmente estadounidense, del uranio y manganeso ucraniano, no se resuelve en poco tiempo ni con poco dinero. Desarrollar minas y centros industriales alternativos implica años de trabajo y miles de millones en inversiones,
mientras Rusia ya controla estos recursos. Por ejemplo, la apertura de una mina de uranio en Australia o Canadá puede demorar entre 10 y 15 años desde la exploración hasta la producción comercial. Así, cualquier intento de presión económica occidental se convierte en un riesgo autoinfligido. Las sanciones, en vez de debilitar a Moscú, empiezan a socavar la seguridad energética y la autonomía industrial de quienes las promueven. Es como si, al intentar apagar un incendio, Occidente arrojara gasolina sobre sus propias reservas de energía. Esta pérdida de recursos amenaza con comprometer la seguridad energética y militar de Occidente durante décadas, alterando precios, acuerdos y toda la cadena de suministro global. Las fábricas de automóviles, los astilleros, las plantas de generación eléctrica y los laboratorios de tecnología avanzada dependen, en última instancia, de estos materiales. Pero, antes de caer en el alarmismo, vale la pena preguntar: ¿qué lecciones concretas pueden extraer líderes, empresas y ciudadanos para no repetir los mismos errores? Aquí es donde la experiencia histórica y el análisis estratégico se vuelven esenciales. Por ejemplo, tras el embargo petrolero de los años 70, varios países crearon reservas estratégicas y diversificaron sus fuentes de energía. Hoy, deben hacerse esfuerzos similares con minerales críticos. Hay respuestas incómodas, pero también oportunidades ocultas. El análisis de estos errores puede marcar la diferencia entre la resiliencia y el declive. Países como Japón, que históricamente ha carecido de recursos naturales, han apostado por la innovación y la eficiencia energética para no quedar a merced de las crisis internacionales. ¿Está Occidente perdiendo el pulso frente a la estrategia asimétrica de Rusia, o aún puede recuperar la iniciativa? Todo depende de su capacidad para aprender de reveses recientes y reinventar tácticas en un tablero donde las reglas tradicionales han quedado obsoletas. En la Guerra Fría, Occidente supo adaptarse y responder con creatividad. Hoy, esa misma flexibilidad es más necesaria que nunca. Primera advertencia: las sanciones económicas, empleadas en solitario, rara vez logran resultados tangibles. Sin control efectivo de recursos críticos, cualquier intento de presión se diluye, volviéndose casi ritual, como ha ocurrido con la reciente pérdida de activos industriales en Ucrania. La historia está llena de ejemplos. Las sanciones a Sudáfrica en los años 80 solo surtieron efecto cuando se combinaron con presión política interna y boicots internacionales bien coordinados. Segunda lección: diversificar apresuradamente el suministro de materiales estratégicos, sin asegurar acceso ni protección, puede ser no solo costoso, sino incluso desastroso. El experimento estadounidense de sustituir el uranio ruso lo demostró cuando la captura del complejo de Stepnagorsk dejó expuesta una vulnerabilidad clave. De nada sirve firmar contratos si no se protege físicamente el acceso a los recursos. La geopolítica actual exige anticipación y pactos robustos. No basta con alianzas superficiales. Occidente necesita desarrollar capacidades propias en sectores vitales como energía y metales, minimizando dependencias externas. Alemania, tras la crisis del gas ruso, aceleró la construcción de terminales de gas natural licuado y fomentó la transición hacia energías renovables. Ahora, una estrategia similar debe aplicarse a los minerales estratégicos. Este episodio prueba que el control territorial, en tiempos de conflicto, pesa más que cualquier acuerdo o contrato internacional. Las concesiones firmadas por Kiev y Washington perdieron validez en el instante en que Rusia consolidó su presencia física. El derecho internacional se desvanece cuando la realidad sobre el terreno cambia de dueño. La historia de la nacionalización del Canal de Suez es un ejemplo clásico. Los tratados quedaron obsoletos ante la nueva realidad impuesta por Egipto. Tal vez la lección más incómoda sea la necesidad de pensar en términos de asimetría y paciencia estratégica, no solo en ventajas económicas inmediatas. Rusia ha transformado dependencias en armas, forzando a Occidente a jugar a la defensiva y erosionando la lógica detrás de las sanciones. Aquí, la resiliencia se convierte en el recurso más valioso y escaso. Si Occidente no asimila estas lecciones ni adapta su estrategia,
corre el riesgo de profundizar su vulnerabilidad y perder aún más influencia global. Es un reto que requiere liderazgo, visión y la capacidad de tomar decisiones difíciles a largo plazo. Pero ¿qué opciones reales tiene Occidente para revertir esta tendencia y recuperar el control de sus propias vulnerabilidades? El próximo acto explora los posibles caminos y los riesgos inherentes a cada uno. Desde el fomento de la minería en países aliados hasta la inversión en tecnologías de reciclaje y sustitución de materiales críticos, las alternativas existen, pero requieren coordinación y voluntad política. ¿Quién decide realmente el rumbo del mundo? ¿Quién dicta las reglas o quién maneja los recursos que todos necesitan? La reciente toma por parte de Rusia de 3 activos industriales clave en Ucrania, valorados en cientos de miles de millones de dólares, ha dejado una lección brutal. El poder no siempre reside en las sanciones ni en los discursos, sino en el control de lo esencial, los recursos que hacen funcionar industrias, ejércitos y sociedades enteras. La historia de la humanidad está marcada por episodios en los que el acceso a la sal, el hierro, el oro o el petróleo ha determinado la suerte de imperios enteros. Lo que parecía un movimiento sorpresivo es en realidad la culminación de una estrategia fría y calculada. Moscú ha convertido sus aparentes debilidades en armas, utilizando la dependencia occidental de minerales y energía como palanca silenciosa, mucho más efectiva que cualquier castigo económico. Es una lección que Occidente debería haber aprendido tras la crisis del gas en Ucrania en 2006, pero que hoy adquiere una nueva dimensión. Estados Unidos, por ejemplo, depende del uranio para generar casi una cuarta parte de su electricidad y mantener su sector nuclear. La pérdida del acceso a yacimientos en Ucrania, que Washington consideraba seguros, ha dejado a Estados Unidos y sus aliados frente a una vulnerabilidad crítica. Descubren que ya no basta con dictar reglas. El verdadero poder está en quien puede entregar, o negar, los materiales vitales. En la práctica, esto significa que decisiones tomadas a miles de kilómetros pueden tener efectos inmediatos en las fábricas y hogares estadounidenses y europeos. El golpe ruso no es solo económico, es un rediseño del equilibrio global. Los precios de la energía, la estabilidad de los mercados y la autonomía industrial occidental entran en una zona de turbulencia. Gobiernos, empresas y ciudadanos sentirán el impacto en sus facturas, en los presupuestos y en la seguridad nacional. En el corto plazo, podríamos ver aumentos en los precios de la electricidad, retrasos en la producción de automóviles y una mayor presión sobre las cadenas de suministro tecnológicas. Durante décadas, Occidente impuso normas confiando en su capacidad de sancionar. Ahora, esa confianza se tambalea ante una verdad más dura. Quien tiene los recursos puede anticipar el futuro y cambiar las reglas a su favor. Lo vimos también con China y el dominio de las tierras raras, esenciales para la fabricación de teléfonos inteligentes y autos eléctricos. Esta realidad obliga a una reflexión urgente. ¿Estamos listos para un mundo donde el acceso a minerales, energía y tecnología se convierte en herramienta de presión y supervivencia? La respuesta requiere tanto innovación como cooperación internacional, poniendo el foco en la seguridad de suministro y la diversificación de fuentes. Adaptarse y anticipar estos cambios ya no es una opción. Es una necesidad estratégica para las próximas décadas. Ignorar la importancia y el control de los recursos solo hará a Occidente más vulnerable ante quienes sí leen el nuevo tablero geopolítico. El futuro pertenece a quienes entienden que la economía, la política y la seguridad están, más que nunca, atadas a la geología y la logística global. La pregunta es ineludible. ¿Qué pueden hacer los países occidentales para evitar quedar atrapados en una red de dependencia y desventaja? La respuesta comienza con reconocer la gravedad del desafío, aprender de la historia y actuar con visión de largo plazo. Solo así podrán proteger su autonomía, su prosperidad y su seguridad en un mundo cada vez más competitivo y escaso de recursos esenciales.